¿Recibirías tu salario en cerveza? ¿Qué crees? ¿Lo harías o no? En realidad, el salario, lo que hoy conocemos como salario, se remonta hace muchos años, hace casi más de 5.000 años. En realidad, una de las primeras pruebas de que existía el salario lo pueden ver aquí, en esta roca, en esta piedra, en la que en Mesopotamia escribían las raciones de cerveza que recibían las personas por su trabajo. Sí, es verdad, el salario que ellos recibían era en forma de cerveza. ¿Y por qué? Básicamente porque el agua no era potable y lo único que tenía valor era la cerveza. Entonces se la tomaban los niños, las mujeres, los hombres, todo el mundo tomaba cerveza y no tenían problemas de inflación. Una locura para ahora, pero en esos momentos era perfecto, recibir nuestro salario en cerveza. Quiero que se imaginen cómo sería un mundo así, un mundo en el que reciben cerveza por trabajar. Para algunos, ese mundo se vería así, sería un mundo perfecto, sería un mundo mágico, a menos que trabajen en Bavaria y ya hayan vivido esto, pues seguramente muchos de ustedes puede que incluso se estén gastando ese salario en cerveza. Pero fuera de bromas, el salario, como lo conocemos, lleva un tiempo de evolución muy grande. En realidad, cuando apenas pasó la segunda revolución industrial, se comenzó a pagar por pieza, no se pagaba como ahora, que se hacen pagos mensuales de salario. Para la mayoría de nosotros es normal esto, a menos que sean independientes, pero para la mayoría de profesionales el objetivo es tener un salario mensual. ¿Esto qué significaba cuando se pagaba por pieza? Y era que se pagaba por lo que se hacía. Aquí ustedes pueden ver una foto de una familia que estaba haciendo muñecas. Y entonces ellos les pagaban por muñeca hecha. Si hacían más muñecas, les pagaban más. Si hacían menos muñecas, les pagaban menos. Era muy sencillo de manejar porque los modelos económicos de la mayoría de negocios eran muy sencillos, muy básicos. Pero conforme la maquinaria y todas las telecomunicaciones fueron evolucionando, los modelos de negocio se pusieron cada vez más complejos. Y ahora no solo se trabajaba con las manos, sino que se trabajaba con la mente, con el cerebro, con el pensamiento. Estas habilidades que nosotros teníamos ya no eran medibles de la misma forma en que se medían antes, que era un trabajo completamente por resultados. ¿Sí? Ahora se tenía que hacer estrategias, se tenía que pensar, se tenía que liderar. Y entonces en Japón comenzaron a poner de moda esto, el salaryman, que son trabajos básicamente de oficinista, trabajos en donde tienes un horario clave y te pagan mensualmente por hacer tu trabajo. A veces puedes tener un bono, pero en general recibes un pago mensual. Este exigente trabajo pues nos lleva a situaciones como estas, ¿no? Que son básicamente el salaryman, pero que está agotado porque este trabajo de estar pensando por hacer crecer la compañía, por lograr los resultados, pues trae un nivel de estrés muy alto. Todo esto que les estoy contando es porque cuando hablamos de salario, a veces la gente se hace la pregunta de por qué unos ganan más que otros. Y específicamente lo que nos trae el video de hoy es cuánto ganan los gerentes. En Colombia específicamente, pero esto puede llevarse incluso a otros países de Latinoamérica. Y para llegar a eso tenemos que preguntarnos es, ¿por qué un gerente gana más en una empresa que otras personas de la misma compañía? Y es claro, todos trabajamos las mismas horas, pero ¿por qué unos son líderes de otros y por qué precisamente tienen que ganar más salario? Ahora vamos a mirar los detalles de los números, que yo sé que muchos de ustedes están viendo este video es por ver los números exactos y ya vamos a llegar allí, pero primero me parece súper importante que entiendan la razón por la que un gerente puede ganar un poco más. Para mí hay dos factores súper claves. El primero son los 5 niveles de liderazgo, o bueno, específicamente es el liderazgo. Tomé esta teoría de John Maxwell, que es un autor muy prolífico sobre el liderazgo, en donde explica los diferentes niveles que existen, que vas desde lo más básico, que es, por ejemplo, la posición, como lo pueden ver aquí, hasta pinnacle. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué se refiere, por ejemplo, el liderazgo de posiciones? Tú me tienes que hacer caso porque soy tu jefe. A mí me pusieron como gerente y ahora te toca obedecer en todo lo que a mí se me ocurre que hagas. Y esa es una posición muy débil para liderar, pero sigue siendo una posición en donde tienes autoridad sobre los demás. Pero el objetivo es que llegues a este nivel 5 de liderazgo. Y en este nivel, básicamente la gente te respeta por quién eres y por lo que representas para ellos. Si alguien logra eso, entonces su trabajo no tiene que ser medido por lo que él hace,
a las 8 de la mañana que entra y a las 6 de la tarde que sale. No, en realidad lo que logra cuando se posiciona allí es que a través de su inspiración, de estar pendiente de los demás, de no dejarlos caer y de crear sistemas, los demás pueden lograr grandes cosas. Y esto hace que el gerente gane porque el valor que puede producir a la compañía es mucho más alto que solamente trabajando de manera independiente. ¿Sí? Pero no todos los gerentes tienen el mismo nivel de autoridad, la misma jerarquía dentro de las compañías. El otro factor es precisamente esto, la jerarquía de los 3 niveles de management. En esta teoría o en esta aproximación organizacional existen al menos 3 niveles que se pueden entender como el top level management, como el nivel de gerencia media y como los gerentes de primera línea. Entonces, claro, los top level son los altos ejecutivos de las compañías. Aquí ustedes pueden encontrar los CEOs, los country managers, CFOs, COO, pueden encontrar vicepresidentes o cargos regionales que tienen alto poder de decisión. Las decisiones que ellos toman son decisiones que impactan todas las áreas, es decir, que impactan desde el cargo más administrativo hasta cualquier área operativa de la empresa. Ellos están pendientes de la gran estrategia, pero luego ellos deciden, por ejemplo, este año tenemos que facturar $100 millones o tenemos que crecer en 20% la compañía. Luego esto llega a los niveles de gerencia media y en la gerencia media se encargan es de diseñar estos planes para que se haga posible en detalle la meta que se ha colocado. Luego ya vienen las gerencias de primera línea, que pueden ser incluso ser jefaturas o coordinación, dependiendo de la compañía en la que se encuentren. Y en este caso, este tipo de gerencias lo que tienen que hacer es estar muy pendiente del trabajo de los demás para que lo ejecuten de la manera correcta, para que el día a día no los afecte, porque no es fácil llegar a esos resultados y precisamente al lograr liderar estos equipos pueden producir más valor y por tanto ganar más dinero. Pero en Colombia, ya ahora que vamos a hablar de salarios, como no todos los que nos están viendo son de Colombia, quiero que tengan un contexto sobre el cambio. Vamos a grabar esto con una tasa de cambio de $1 estadounidense que representa más o menos 3.622 pesos colombianos. Y así pueden interpretar la información que les estamos entregando sobre los salarios exactos. Cuando uno busca salarios en Colombia, también tiene que tener en cuenta el tamaño de la compañía. Yo tomé esto del estudio de remuneración de Michael Page, pero pueden tomar el de, por ejemplo, Hayes, el de Adecco, que son súper interesantes y que me ayudaron mucho a tener guía para este video. Y es, estos tamaños de compañías se tienen que entender como pequeñas, medianas y grandes. Es importante entenderlos porque mientras más grande es la compañía, probablemente más dinero va a poder invertir en talento. Si una compañía en Colombia factura menos de $50 millones anuales, se puede entender como una compañía pequeña. Si está entre 50 y 100 millones de dólares, entonces como mediana. Y si está con más de 100 millones de dólares en facturación, probablemente es entendida como una compañía grande. Cuando uno empieza a buscar este tipo de estudios de remuneración, encuentra esta información. Y esta información es valiosa, es súper interesante, pero el problema es que el nombre de cargos es tan amplio que nunca llegaríamos a cada cargo específico que tú puedas tener. Tocaría hacer un estudio por cada cargo con cada detalle del mercado y probablemente sería demasiado engorroso. Por eso te damos esta base para que tú puedas tomar decisiones. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas, como ven aquí hay al menos ya como 8 cargos que no son todos los que existen en finanzas, pero que nos dan una idea de cuánto se puede estar pagando. Y aquí podemos ver la diferencia. Este CFO gana más porque este es un top level management, un nivel de alto ejecutivo. Pero, por ejemplo, si vamos a un jefe de crédito y cartera, pueden ver que los salarios son mucho menores y son menores porque este tipo de roles son cargos de gerencias de primera línea o de jefaturas de primera línea, como lo quieran entender. Básicamente son personas que toman decisiones y dirigen equipos en niveles mucho más específicos, en nichos, ¿no? Entonces, cuando buscamos en Colombia los salarios, podemos ver que esta herramienta buenísima que tiene LinkedIn para muchos lugares del mundo en Colombia no está disponible. Si ustedes van a empleos y buscan sueldos, allí les debería decir cuánto se está pagando en tu área sobre este cargo, pero LinkedIn todavía no ha llegado a recopilar los datos específicos y bueno, si LinkedIn quiere esa información, sería muy chévere que conversemos con personas de allá para brindarles detalles mucho más específicos de los salarios en Colombia. Seguramente los están recopilando para ofrecer algo más específico.
¿Qué otras opciones tenemos para saber salarios en Colombia? Por ejemplo, cuando vamos al empleo.com, que es una de las plataformas más usadas para buscar trabajo, que hoy tiene más o menos 6.300.000 usuarios activos, vemos que gran parte de esos 6 millones, en realidad más de 3 millones de usuarios, quieren ganar menos de 1,5 millones, mientras que solamente 21,000 personas de los inscritos quieren ganar más de 21 millones de pesos mensuales, como 10,000 quieren ganar entre 18 y 21 millones de pesos todos los meses. Otra opción para saber salarios es entrar aquí a tusalario.org/Colombia. Allí puedes comparar tu salario colocando el nombre del cargo que tú quieres tener. Pero hablando, digamos que de manera específica, yo hice el experimento y coloqué gerente financiero. Y entonces cuando coloco gerente financiero y pongo que tenga 5 años de experiencia, encontramos esto de aquí. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que el salario promedio está en 5,600,000, que el menor salario está en 3,600,000 y el más alto está en 8 millones. Pero eso yo no lo veo tan actualizado o tan específico como realmente lo necesitamos, porque el año pasado yo escribí este artículo en la página de Celigo, celigo.com.co, para que la visiten cuando necesiten, y allí también estamos creando contenido. Y en el 2019 miramos los salarios de los directores financieros o los gerentes financieros en compañías colombianas, y lo que encontramos es que el salario bajo para realmente un director financiero estaba en 8 millones de pesos, mientras que los salarios altos estaban en 20 millones, el promedio más o menos en 14, y estos eran los números reales del mercado que encontramos al entrevistar muchas personas del mercado colombiano. Claramente hay personas que siempre van a ganar más, ganar menos. Hay muchas personas que pueden estar ganando menos, pero yo estoy hablando de cargos que realmente sean gerentes financieros, porque uno le puede poner a cualquier persona un cargo muy alto, un nombre de cargo muy alto, pero en la realidad no tiene la empresa ni la facturación, ni la persona, el equipo, ni los resultados para justificar ese tipo de denominación. Y eso es un poco lo que tratamos de evitar, ¿no? Pero ya yéndonos a los números, que yo sé que esto es lo que les interesa a muchos. Cuando vamos a los números vamos a encontrar que los altos ejecutivos en Colombia pueden estar empezando a ganar a partir de los 30 millones de pesos y que se pueden ir hasta los 100 millones. En algún caso he conocido a alguna persona que gana incluso un poco más, pero son casos demasiado específicos de compañías muy grandes. La mayoría de country managers, presidentes, vicepresidentes en Colombia pueden encontrarse dentro de este amplio rango. Y otra vez, están viendo que el rango es muy amplio. La mayoría de estas personas además están entre los 40 y 50 años. O sea que podemos pensar que si una persona tiene 15 o 20 o 25 años de trabajo enfocados en crecimiento profesional, conectándose con la industria correcta y haciendo las conexiones potentes, además de nutriendo su conocimiento, su aprendizaje, volviéndose estratégico, puede llegar a aspirar a estas compensaciones que en Colombia son muy luchadas. Obviamente no todo el mundo puede llegar a tener estos niveles de compensación y requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero creemos que si alguien tiene esa ambición podría estar compensado en ese nivel, ¿no? Luego tenemos a la gerencia media. La gerencia media puede ser las gerencias de mercadeo, gerencias de operaciones, gerencias financieras, en fin, que tienen estos niveles en donde tienen que definir las estrategias específicas para que las áreas funcionen. Y ellos pueden estar compensados entre los 10 millones hasta los 30 millones de pesos mensuales. Para que se hagan una idea, entonces como entre $3,000 mensuales a más o menos 50 millones de pesos mensuales, que en este caso podría significar unos 15, unos 17, 18 mil dólares mensuales, lo que puede estar ganando alguien en una gerencia media en Colombia. Luego nos vamos a las gerencias de primera línea. Y entonces en las gerencias de primera línea puede pasar lo siguiente, y es que alguien puede comenzar a ganar desde los 4 millones de pesos hasta los 15 millones de pesos estar compensado. Y aquí es donde encontramos que el cargo no significa nada si no tenemos contexto. Porque, por ejemplo, un cargo que es un HRBP, Human Resources Business Partner, que es básicamente un gerente de recursos humanos pequeño en compañías grandes, estas personas pueden estar ganando quizás unos 10 o unos 12 millones, que puede ser más alto que un top level en una compañía muy pequeña, que un gerente financiero de una compañía muy pequeña puede a veces ganar 6 o 7 millones, que es menos
que una gerencia de primera línea en una compañía grande. Y aquí es donde comenzamos a entender por qué es tan importante tener contexto de tamaños de compañía, tener contexto de industrias e incluso tener contexto de las responsabilidades, tamaños de equipo y resultados que se va a pedir por el cargo para entender por qué se compensa más alto un rol de otro. Pero eso no es todo, porque conforme evoluciona el salario, como lo veíamos al inicio del video, podemos entender que las compensaciones son cada vez más complejas. En realidad, muchas de las áreas de recursos humanos tienen personas que específicamente trabajan en compensación y beneficios. Y estos beneficios pueden ser bonos, medicina prepagada, vehículos, parqueaderos, paquetes de inversión, fondos de ahorro, hasta acciones